Seguimos en esta ronda de comentarios. Ahora Eduardo Rosario. Buenas tardes al país. Gracias por darme el privilegio de junto a ustedes y a este equipazo trazar el rumbo del país, el rumbo de la patria. Dentro del proceso denominado lucha contra la corrupción, que inició en el 2020, pues un 29 de noviembre de ese año, el país despertó con la noticia del secuestro de la dignidad de un hombre y la de su familia, pasada la 1 de la madrugada, como si se tratase de la persecución o apresamiento de un Pablo Escobar. Esa noche gris fue arrestado de manera virulenta el ex ministro de Salud, el doctor Freddy Hidalgo Núñez. 2012, octubre 2014, ministro de Salud. ¿Por qué apresaron de manera cobarde al doctor Freddy Hidalgo Núñez? Porque para el entramado de corrupción, para la configuración de ese entramado que conforme al Ministerio Público encabeza un ciudadano, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, necesitaban un ministro para darle fuerza, razón lógica a ese entramado, repito. Pero además de que necesitaban de un ministro, en este caso de salud pública, necesitaban lanzar al circo mediático a la película ideada, como todas, a través de un guión, el honor, el buen nombre, la dignidad y la trayectoria de un ciudadano ejemplar. Tenían que mancillarla, tenían que aplastarla para poder despertar la subjetividad social, el odio y la repulsa que dieron sustento a todo este proceso de lucha contra la corrupción durante los primeros años de todos estos casos, que unos están en la fase preliminar y los otros ya en el juicio de fondo. Desarrollado ese primer episodio de la película, viene el proceso, después de dictarle una medida de coerción consistente en prisión domiciliaria, viene la investigación y luego la presentación de la acusación. En la medida de coerción habían señalado que el doctor Freddy Hidalgo se había enriquecido, lo acusaban previamente de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Después que el IDECOP, la Superintendencia de Banco, el INASIF, la Procuraduría y todos los organismos del Estado investigaron las finanzas del doctor Hidalgo, no pudieron presentar la acusación de lavado de activos ni de que él se pudo enriquecer. ¿Para qué entonces usted decide tomar lo ajeno si no va a obtener resultados? Primer mensaje de que habían tomado al doctor Freddy Hidalgo para poder darle fuerza a este expediente. Luego viene el juicio previo, la fase preliminar en la que se examinan las pruebas para determinar si hay méritos para que esas pruebas vayan a la jurisdicción del juicio, el juicio de fondo. El juez de la preliminar estableció mediante sentencia que no había razones, argumentos ni prueba para configurar la calificación del desfalco. Otra acusación que se cae en contra del doctor Freddy Hidalgo. Llegamos al juicio porque se le acusa de coalición de funcionarios y de asociación de malhechores. La coalición se necesita de uno o de dos. La coalición se sustenta en una supuesta relación perversa entre él y Rafael Hermosén, el ex
Contralor de la República, con el objetivo de supuestamente beneficiar a Alexis Medina. Y la prueba que sustenta, que dicho sea de paso, todas las pruebas que el doctor Hidalgo utilizó hace 2 días en el segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el que reclamó que nunca le debieron secuestrar su dignidad, adivinen quién se la aportó. El Ministerio Público. Porque inclusive le negaron a su equipo, a su defensa, información, diferentes instituciones que solicitábamos, y me incluyo porque yo fui su director de comunicación y su amigo, y sigo siendo su amigo, y me honra ser su amigo, información a través, sustentándonos en la ley de libre acceso a la información pública, y no negaron la información, porque había una hazaña, había una instrucción para esos fines. Como no pudimos conseguir las pruebas, entonces se consiguieron a través del mismo Ministerio Público. Y la prueba de la supuesta coalición es una solicitud de dispensa que el entonces ministro solicitó para pagarle a 25 empresas, para honrar una deuda con 25 suplidores. Pero el Ministerio Público, ágil y estratégicamente, posicionó en la opinión pública y en la mentalidad de la sociedad que esa dispensa había sido diseñada y solicitada para beneficiar a 2 empresas de Alexis que estaban en esa lista y que no cobraban ni se le pagó los mayores montos. Hay otras 23 empresas que estaban ahí, pero eso no se le dijo al país. Y eso no es ilegal, y el Ministerio Público lo sabe. Todavía hoy este gobierno se auxilia de la dispensa, que muchas veces es obligatoria por el rigor excesivo de la misma ley de compras y contrataciones. Esa es la única prueba. Las otras pruebas que sostienen la supuesta asociación de malhechores con Alexis Medina, son comunicaciones como esta, y cito 3. La solicitud que le llegó en un entonces al exministro de Salud, de Alexis Medina, solicitándole que le nombrara un promotor de salud con 7,000 pesos. Y otra de un odontólogo. La primera se la respondió 6 meses después y la otra al concluir su gestión. No hay un mensaje de WhatsApp, no hay un correo, no hay una llamada telefónica, no hay una fotografía. No encontraron en los teléfonos de Freddy Hidalgo el número de Alexis Medina, de ninguno de los coimputados en su teléfono. No lo encontraron porque sencillamente Alexis Medina y Freddy Hidalgo no se conocían ni tuvieron la oportunidad de conocerse mientras él fue ministro de Salud. Y los otros 2 señalamientos que no pudieron ni siquiera pues intentar presentarlo como acusación fue la ocurrencia. Hay que felicitar a Jenny Berenice y a su equipo, brillantes como comunicadores, o quienes les acompañaban como comunicadores. Fue decirle a esta sociedad que Salud Pública, dirigida por Freddy Hidalgo, hizo un proceso de licitación para comprar kits de Semana Santa. Se hizo un proceso de licitación para Semana Santa 2013, porque en el 2012, cuando llegamos a Salud Pública, nos recibió la tormenta Isaac, y antes de que cerrara el año, la tormenta Sandy. Y lo que había del plan de compra, del plan estratégico de ese año, del presupuesto, se agotó. Llegó el 2013 y hubo que hacer una declaratoria de urgencia para abastecer los almacenes de Salud Pública, para afrontar la Semana Santa, y como una acción número 10 dentro de la Semana Santa, se prepararon unos botiquines que eran muy parecidos a la fundita cristalina con un cartoncito donde venían los soldaditos que a nosotros nos dejaban de reyes, de tan paupérrimos que eran. Recuerdo que lo cuestioné, esta pobreza es la que vamos a regalar. Y se le dijo al país que él fue capaz de hacer una licitación para esos fines. Y lo de los hospitales, cierto, y un proceso de remodelación de hospitales, pero para impactar en la infraestructura, y se hizo mediante un sorteo en el que participaron 1.800 oferentes, y al final, mediante una rifa en una tómbola, salieron gananciosos 56. Finalmente, el Ministerio Público logró su cometido, su misión a carta cabal. Quien la encomendó, quien la ordenó, obtuvo los resultados electorales deseados. Y quien diseñó esa estrategia tiene la satisfacción del deber cumplido
y cobró su dinero. Ahora toca, y estamos esperanzados, en que las juezas de este tribunal del Distrito Nacional liberen la dignidad que le secuestraron el 29 de noviembre del 2020 a un hombre ejemplar, al exministro de Salud Pública, doctor Freddy Hidalgo. Adelante, Álvaro.